Ahora vamos a empezar con el tema los profetas. Los profetas, ya. ¿Qué es un profeta? Vamos a ver. ¿Qué ha sido llamado? Un profeta es un hombre que habla a los hombres en nombre de Dios. Es un hombre que habla en nombre de Dios. El mensaje que ha recibido de él. Que ha recibido de él. Ay, ya está. Punto. Con él nos hablamos de Jesús, Dios. Ya. La profecía es la declaración y la ilustración de los principios de gobierno divino, ya sea en el pasado, presente o futuro. Los profetas eran mensajeros llamados especialmente inspirados por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver esto de acá. Ellos son los que predican la buena nueva y el reino de Dios. Ahora sí, los nombres. Los profetas son llamados por varios nombres. Vamos a poner acá nombres que reciben. Nombres que reciben. Los nombres que reciben son: uno, hombre de Dios. Como ya, de Dios. Siervo de Dios. Mensajero de Dios. Intérprete. Centinela. También hombre del Espíritu. Espíritu. Listo. Nombres que reciben los profetas: hombre de Dios, siervo de Dios, mensajero de Dios, intérprete, que lleva tilde acá, con centinela y hombre del espíritu. Las características, a ver, denle pausa y copien. Me voy a poner acá para tapar la sombra. Ya, pausa, copiar, ya, listo. Ahora vamos con las características de los profetas. La identidad profética tiene las siguientes características: el encuentro con Dios. Vamos a ver. Ese encuentro le hace sentirse débil e incapacitado para la misión que Dios le encomienda. La conciencia de haber sido llamado por Dios, un elemento fundamental en toda creación profética. El Señor me habló así: antes de formarte en el vientre te conocí, antes que salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Yo le dije: ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño. El Señor me respondió: no digas soy un niño, porque irás a donde yo te envié y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para liberarte. Oráculo del Señor. Jeremías 1, 4 al 8. Entonces, hay un encuentro con Dios y Dios le dice qué hacer. Dios lo ordena y el profeta habla por Dios.
Pasamos a otra. El anuncio de la palabra de Dios. Voy a poner de la palabra. Palabra de Dios. Vamos a ver. La misión profética es realizada con palabras y con hechos, con ocasión y sin ella, amenazados o no por sus oyentes. Lo mismo ante un rey que ante el pueblo, sin miedo a ricos ni a los poderosos. El anuncio de la palabra de Dios se da a cualquier persona. Por igual. La fidelidad a la alianza. No, Alianza Lima, la alianza. El profeta es centinela de la alianza. Su misión consiste en interpretar el sentido de la historia y de los acontecimientos de la vida del pueblo, a la luz de la fidelidad de la alianza. Por eso, con frecuencia interpretan las tradiciones de Israel y critican las situaciones vividas por los hombres de su tiempo. ¿Qué es la alianza? La alianza es una especie de pacto firmado por Dios y los hombres, que se realizó después del diluvio universal. Porque Dios prometió nunca más matarnos así y nosotros prometimos muchas cosas, como por ejemplo, ya podíamos comer animales, pero no su sangre. Su sangre no la podemos beber porque ahí se encuentra la esencia, el alma del animal. Entonces tenemos que ser fieles a la alianza y cumplirla. No, los profetas la cumplen. Y Dios de ahí está alianzado con el hombre. Después viene la misión del profeta. Esta misión se realiza en dos maneras. Una, a veces anuncian al Mesías y levantan las cabezas abatidas de los hombres con el anuncio del gozo y la salvación de Dios. Otros anuncian el pecado del pueblo en el orden religioso y moral. La edad de los profetas transcurre desde el año 750 hasta 400 a.C. El profeta es alguien que tiene conciencia de haber sido llamado por Dios para transmitir al pueblo la palabra divina anunciada por la salvación y denunciando la infidelidad del pueblo a la alianza. O sea, la misión del profeta es, como ya lo dije antes, predicar la palabra, hacer que cambiemos, y también otra misión del profeta sería denunciar el pecado del pueblo. Y renunciando a la infidelidad de la alianza, hacemos que los hombres se concienticen y cumplan la alianza. Punto. Listo, estas son las características del profeta. Copien. Me pongo acá de nuevo. Pausa. Ya, listo. Ahora nos vamos a el mensaje de los profetas. El anuncio del profeta se puede estructurar en torno a tres puntos: la relación del ser humano con Dios, la condición pecadora del ser humano y la fidelidad a la alianza. El centro mismo del mensaje de los profetas es Dios
destaca, o sea, vamos a poner primer punto, segundo punto y tercer punto. Lo vamos a dividir así. Ya. El primer punto, el mensaje de Dios está al centro del mensaje. Se destaca la defensa que ellos hacen del monoteísmo. Dios no hay más que uno, y ese Dios es Yahvé. Por eso los profetas atacan duramente a los falsos dioses, a los ídolos, a la absolutización de cualquier cosa que no sea Dios. Este Dios único es absolutamente santo, que merece por eso todo el respeto y adoración. Pero al mismo tiempo es un Dios lleno de ternura y amor, incansable para con su pueblo, como el esposo que ama a la esposa sin límites y entrega a ella con pasión de enamorado. O sea, el centro es Dios y hacer conocer la relación que existe. La relación que existe entre Dios y las personas. Y las personas. Ese es el primer punto, la relación del ser humano con Dios. Hacer que las personas se enteren de la relación entre Dios y las personas y hacer también entender que a Dios lo deben alabar, y también lo deben querer. Porque Dios no es malo, es bueno. Lo deben alabar, pero no es un tirano. No es un tirano, ¿eh? O sea, he escuchado mal. El otro mensaje de los profetas es tiene que ver con la condición pecadora del ser humano. A la santidad de Dios se contrapone la impureza del hombre, porque el pecado aleja al hombre de Dios. O sea, por ejemplo, Dios está acá, hay dos caminos, y el hombre siempre se va por acá. Nos aleja de Dios. Pero siempre podemos volver, si queremos. Eso depende de nosotros. La santidad se contrapone a la impureza del hombre de Dios porque el pecado aleja al hombre de Dios. El pecado es, en efecto, un atentado contra Dios de la justicia, contra el Dios del amor, contra el Dios de la santidad. En consecuencia, el hombre debe buscar a Dios, es decir, debe practicar la justicia, portarse honradamente con los demás, vivir en sencillez y humildad. Lo que Dios quiere es la religión interior, la que brota del corazón del hombre. La verdadera relación con Dios exige y lleva consigo una relación coherente con los demás. O sea, el segundo punto es que no pequemos. Porque pecar es atentar contra Dios. Entonces esta es la condición pecadora del ser humano. Que no pequemos nos pide los profetas. Que no nos alejemos del camino y que nos acerquemos. Más que vayamos de frente. Nos acerquemos. Pero que siempre lleguemos acá. Y que no nos perdamos. Pecando. Ya bueno. El tercer punto es la fidelidad a la alianza. Los profetas veían cada situación y cada hecho a la luz de Dios, y eso es lo que les daba la libertad y la valentía que demostraran ante los reyes y los grandes del mundo. Los profetas se interesaron por la vida política y social de Israel, porque en ella estaban comprometidos la fidelidad a la alianza y el bien del pueblo. No sé, además la fidelidad a la alianza es este con los ojos de Dios, que estos no son solo dibujos, ver las cosas. Y a base de esto, ver si cumplían con los acuerdos que habían pactado con Dios el ser humano antes o no. Y eso le da la libertad y la valentía que demostraron los reyes. O sea, de decir, no, eso está mal, estás pecando, estás haciendo tal cosa. Y tenían valor para decirles esas cosas a los reyes que eran personas poderosas. Y al pueblo también, que por ejemplo, tú le dices al pueblo, son una tira de ineptos y te linchan, entre todos. A los profetas les daban valentía para hacer estas cosas. Y para, más que todo, ser fieles a la alianza y para cultivar la fidelidad a la alianza con Dios.
Ahora, los profetas también tienen una clasificación. Tienen una clasificación los profetas. Los profetas se clasifican en dos grupos, basada en el tamaño y no en el contenido, o sobre la calidad de la inspiración. En profetas mayores, que son cuatro, y los menores. Acuérdense, los profetas mayores son estos. Son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Repitan en su cabeza. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque si no se van a olvidar. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Y los menores son ya, a ver, Oseas, son 12. Oh, su madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Eso está en el compendio por si acaso. Ahí lo pueden revisar mejor. Pero acá no se ve mucho. Miqueas. Está en la página 201 del primer compendio, el punto 6. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, ay, Ageo, Zacarías como el de complejo y Malaquías. Estos no son muy importantes. En el examen si vienen van a ser 4 y si no los que sobren son menores. Son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y los principales, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ya. Borramos esto. Y vamos a la importancia de los profetas en la actualidad. El Concilio Vaticano II ha recogido ese tema haciéndose eco de su importancia en la vida de la Iglesia. Cristo, el gran profeta, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos, a quienes conscientemente constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. En este sentido podemos comprobar que en la comunidad cristiana no faltan profetas que con su palabra y su vida anuncian impulsados por el Espíritu la salvación de Dios al mundo. Son hombres y mujeres que creen que en el mundo nuevo instaurado por Jesús y luchan por implantarlo, oponiéndose a toda clase de injusticias y sin dejarse vencer por el desalientos ni por el miedo a los poderosos y sabios de este mundo. Gastan sus vidas y fuerzas en ayudar a todas las personas, especialmente a las más necesitadas. O sea, en la actualidad un ser profeta es el que habla por Dios, como los sacerdotes, los que nos dan la misa, ellos hablan por Dios. Es hablar por Dios al mundo
sin tener miedo, siendo escogidos por Dios. Y este siendo escogidos por Dios, no sale en la tele, por ejemplo, sale Dios ahí, tú, te escojo a ti, sale una relación, se publica en el periódico, nada. Dios escoge a estos profetas desde que nacen. Y esos profetas se dan cuenta en su vida, o el mismo Dios se les aparece, sea en su vida o se les manifiesta, para hacer entender su misión en el mundo. Pero en sí, cualquiera está llamado a evangelizar y a predicar la palabra de Dios. Listo. Con eso concluimos los profetas.